última hora. Una noticia que ha sacudido el mundo de la seguridad en nuestro país. El ex oficial de la Unidad Militar de Emergencias, Galo da Bouza, ha decidido dar un paso audaz y ha presentado una denuncia penal contra el general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo. Este hecho no solo es significativo por la figura que está en el centro de la controversia, sino también por las implicaciones que puede tener en la estructura de mando de esta unidad tan crucial para la gestión de emergencias. Da Bouza, con su experiencia en la UME, ha alzado la voz y ha decidido no permanecer en silencio ante lo que considera irregularidades graves. La UME, conocida por su rápida respuesta ante desastres naturales y crisis, se enfrenta ahora a un momento crítico. La denuncia podría abrir un debate sobre la transparencia y la responsabilidad dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa esto para el futuro de la UME? ¿Podría haber cambios en su liderazgo o en sus procedimientos internos? Es fundamental que se investigue a fondo esta denuncia para garantizar que se mantenga la confianza pública en una institución que juega un papel vital en nuestra seguridad. La comunidad merece saber si sus líderes están actuando con integridad y responsabilidad. Así que, atentos a esta situación porque podría haber más novedades en los próximos días. No olviden seguirme para estar al día con toda la información relevante. Y terminamos con un tema crucial que ha sido objeto de debate en los últimos años: el control climático como arma de guerra. En una reciente entrevista para el podcast Las Almas Despiertas, con la veterana Sandra Linares, se expusieron inquietudes que no podemos ignorar. El control del clima no es solo una cuestión científica, sino una herramienta potencialmente devastadora. Imaginemos el poder de alterar patrones climáticos para desestabilizar economías y sociedades enteras. Ya hemos visto ejemplos de cómo desastres naturales pueden ser utilizados como tácticas de guerra, pero ¿qué pasaría si estos desastres fueran provocados deliberadamente? Un punto crítico que se abordó en la entrevista fue el atentado terrorista perpetrado en Valencia. Este evento no solo fue un ataque a la vida y la seguridad de las personas, sino también un recordatorio escalofriante de cómo las acciones humanas pueden influir en el entorno y utilizarse como un arma de destrucción masiva. Las consecuencias son devastadoras y afectan a comunidades enteras. Es fundamental que como sociedad estemos alertas y conscientes de estos riesgos. Debemos exigir transparencia y responsabilidad a nuestros gobiernos y organizaciones internacionales sobre sus investigaciones y experimentos relacionados con el clima. La manipulación del clima no debe ser un juego, sino un tema serio que requiere nuestra atención. Así que, les invito a reflexionar sobre este asunto. ¿Estamos preparados para enfrentar las implicaciones del control climático? La seguridad de nuestro futuro depende de nuestra capacidad para cuestionar, investigar y actuar. Mantengamos viva la conversación. Pues es el fruto de investigar durante unos años y bueno, de encontrar que realmente están ocurriendo cosas con la climatología y con los gobiernos, cosas graves. Uh-huh. Bueno, y has hecho varios documentales, ¿no?, que están gratuitos en internet, ¿no?, sobre... Bueno. Sí, bueno, el primero que hice se titula Ordo ad Cao, El Camino Maldito, que es un documental que básicamente se propone destruir la imagen que tiene, la falsa imagen que tiene la gente de los partidos políticos y de los buenos y de los malos. Es decir, el documental intenta romper el principio de autoridad porque sí, porque yo soy la autoridad, ¿no? Es muy útil y además es un shock muy grande la gente que ve ese documental. Luego hice el de Asesinados, el documental, que lo hice en la Plan. Y lo que básicamente ahí lo que yo quise es que la gente entienda y vea que todo fue orquestado, que realmente se asesinó de forma alevosa, deliberada y organizada a muchísima gente para poder proclamar en España la Plan. Luego hice el de Irradiados, que ese es más reciente, y fue un documental para demostrar que en Argentina se estaban triangulando antenas de telefonía con ondas milimétricas a muy alta frecuencia para provocar enfermedades en la población y así poder declarar
enfermedades, por llamarlo de alguna forma, y decir a la gente que tenían que meter en su cuerpo sustancias extrañas que los políticos arengaban. Y ahora estoy trabajando en el documental Incendiados, que llevo 1 año y pico trabajando en él. Va a ser muy intenso, pero he tenido que detenerlo para hacer otro que se va a llamar Inundados, donde voy a poner todo el conocimiento, todas las pruebas que estamos recabando ya sobre lo que está ocurriendo ahora. Que está todo relacionado en realidad, ¿no? Que no claro, es como... parecen que son cosas aisladas, que esa es la gracia, ¿no? O, entre comillas, de lo que hacen, ¿no? Parece que está pasando aquí un montón de cosas, pero no, es que está todo relacionado. Claro, sobre todo es lo que hablábamos hace un rato fuera de récord, que es que la gente entienda que la relación, o sea, cuando ellos hablan, cuando digo ellos me refiero a la mafia, a la gran mafia, cuando ellos hablan del clima cambiático, tenemos que hablar por sí, bueno, hemos dicho que queremos que esta entrevista esté en YouTube, o sea que vamos a intentar no decir palabrotas que puedan ser tachadas y tal. Claro, entonces cuando ellos hablan de eso, en realidad todo lo que nosotros estamos viendo que ocurre requiere un proceso, un procedimiento, ¿no? En el caso de los incendios hay un procedimiento que está ya documentado y comprobado. Ellos necesitan, por un lado, crear el panorama perfecto, ¿no? ¿Cuál es el panorama perfecto? Bueno, es abandonar los montes, prohibir la limpieza de los montes, incluso bajo penas de multa, como ha ocurrido por toda España, y dejar que los montes crezcan asalvajados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Provocar sequías, que eso lo hacen con la ingeniería climática. Además, dispersar aluminio micronizado mediante aditivos en el combustible de los aviones, que lo que hace es que va creando una capa sobre la vegetación de los montes, una capa incendiaria. Eso además está documentado por Rebeca Pascua. Ella estuvo presentando, que también lo voy a presentar en el documental, una documentación del ejército norteamericano junto con la parte del gobierno que se ocupa de tomar las medidas medioambientales, donde ellos explican paso por paso cómo se puede crear un ambiente fácilmente incendiario. Esto ellos lo hicieron supuestamente pues, bueno, para atacar al enemigo, por ejemplo, o en Vietnam, ¿no? Pero realmente lo están usando con la población y con los países, con nuestros países. Entonces, de esa forma, ellos crean incendios devastadores que son imposibles de controlar, que los mismos bomberos dicen que eso no hay forma de apagarlo, y le han puesto un nombre, ¿no? Le han puesto el nombre de incendio de sexta generación. Este nombre hace un año no existía, hace poco más de un año no existía, ¿no? De la forma que ahora se le llama Dana a la gota fría, ¿no? Porque todo esto también requiere una ingeniería social, una modificación en el lenguaje para que aceptemos términos y nos acostumbremos a ellos, ¿no? Pues lo mismo ocurre con el tema de estas gotas frías, de estas inundaciones, ¿no? Ellos necesitan primero crear un entorno favorable a las inundaciones. Estamos hablando de dejar de hacer mantenimiento a los cauces de los ríos, como así lo hemos visto, prohibir que la gente limpie, que la gente pode, de manera que va a haber una biomasa dispuesta a crear un arrastre, que además va a ser un arrastre mortal, porque cuando pilla víctimas no hay forma de nadar ni de sobrevivir a eso, es como una avalancha. Ellos se dedicaron durante kilómetros y kilómetros a colocar unos plásticos negros a ambos lados del cauce del río durante kilómetros, una bestialidad. Supuestamente para evitar que crezca un tipo de caña que dicen que es invasiva, aunque realmente lleva más de 100 años allí, con lo cual ya prácticamente es de la zona. Esto es muy ecológico, ¿no es poner un plástico ahí en la tierra, claro, ¿no? De hecho, los ecologistas se quejaron, porque es algo que, claro, ahora mismo porque no recuerdo además cuándo... fauna y flora que no importa, ¿no? O sea, le pones un plástico ahí. Claro, tú imagínate una zona que es vegetación, que es tierra, que es agua, donde tú puedes ponerte a pescar, de pronto te meten todo el cauce y a ambos extremos te lo ponen de plástico, un plástico de un polímero negro, además horrible.
supuestamente para que no crezca lo que ellos llaman mala hierba. Claro, cuando tú entiendes cómo funcionan ellos y cómo lo van haciendo con premeditación, te das cuenta de que si tú estás demoliendo presas, como de hecho España tiene récord en Europa de demoler presas y asudes por toda la península, los ríos son un organismo vivo. Entonces, si tú demueles presas, da igual que sea en el norte de España, tú lo único que vas a conseguir es que aumente la velocidad del río en general. Y el río va de norte a sur. De forma que, si aumenta la velocidad, luego tú metes esos plásticos, estás creando un pasillo rápido. Un pasillo rápido donde toda esa porquería que se ha juntado, toda esa biomasa que tú has prohibido limpiar, todo eso va a crear realmente un tsunami que cuando llegue a las zonas afectadas donde el río obviamente se va a desbordar, no va a quedar títere con cabeza. Entonces, estos documentales, la función que tienen es que esto se entienda para que la gente vea cómo operan, porque esto es un ataque militar. Y para este ataque militar se ha utilizado, por un lado, ingeniería climática, que eso ya llevamos muchos años denunciándolo, pero también toda una logística. De hecho, vemos cómo la Confederación, días antes de que ocurriera esto, se sacó un seguro que les cubría de responsabilidad, del caso de negligencia. O sea, lo tenían todo preparado de la misma forma que lo tenían todo preparado en el 11 de septiembre en Estados Unidos para el autoatentado. También ocurrió lo mismo, gente que se sacó seguro, magnates que no fueron ese día a las torres, o sea, siempre es la misma historia. Sí, que además el seguro el de las presas, he oído que es un seguro de responsabilidad penal, o sea, como ya pensando que iba a pasar algo grave, ¿no? Y lo hicieron 2 semanas o 3 semanas antes, tampoco, no es que digas, ¡ay, qué casualidad! No, es que sabían que lo iban a hacer.